sobrenatural. Iglesia Cristiana La Viña Linares presenta Naturalmente Sobrenatural. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Naturalmente sobrenatural. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Naturalmente Sobrenatural. Vamos a escuchar a nuestros pastores que van a responder varias preguntas que tenemos para ustedes. Hola, pastores. Hola. 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 Bienvenido una vez más al programa Naturalmente Sobrenatural. Gracias por estar aquí, por sintonizar y también por compartir con nosotros este momento tan grato de este momento sobrenatural. Queremos conocerlos. Cuéntenos quiénes son ustedes y cuál es su rol hoy en la Iglesia La Viña Linares. Mi nombre es Jacqueline Alegría y el rol que ejerzo en la Iglesia La Viña Linares, pastora, y realmente es un privilegio para mí en este caso cumplir este rol frente a Dios. Sí, mi nombre es Samuel Méndez y soy el pastor principal de la Iglesia Cristiana La Viña Linares. Así que una vez más, bienvenido y gracias por estar conectados. Antes de entrar al ministerio, cuéntenos cómo era su vida, en qué trabajaban y cómo era su día a día. Bueno, mi día a día era como de casa al trabajo y algunas veces podía como disfrutar un poco. Mi trabajo secular es educadora de párvulo, trabajo en un jardín infantil hace ya muchos años, pero la verdad es que sí, es muy grato mi trabajo y veo también en medio de los niños, del personal, veo también a Dios moviéndose a través de ellos. En el caso mío estoy a tiempo completo y antes de esto trabajaba en algunas empresas frutícolas, estaba a cargo de control de calidad, estudié para aquello por muchos años, después estuve trabajando en la empresa en Colbún, Machicura, y por último estuve trabajando en CMPC, cartulinas acá en la séptima región, y después dejé todo lo que era mi trabajo para dedicarme a tiempo completo en el pastorado. Desde el 2010 hasta la fecha estoy a tiempo completo, aunque soy pastor desde el 2003 en adelante. ¿Cuándo y cómo comenzaron a sentir que Dios los estaba llamando a algo diferente? Así como exactamente no tengo como el día, pero fue antes del año 2000 y yo sentía un llamado diferente. Yo recibí a Cristo en el año 1992 y desde eso mi conversión fue bien brusca. No fue así como que a lo mejor, sino que fue un cambio. Yo literalmente sentí que nací de nuevo, que morí al viejo yo y nací de nuevo, y al empezar a conocer a Cristo vi que había mucho más, así que oraba por eso, sentía como un celo por eso, pero también una mezcla de rabia de todo, de que la iglesia no estaba haciendo lo que debería hacer en este tiempo, y oraba a Dios y me empecé a involucrar, pero no pensé que esto de involucrarme me iba a llevar a más. Entonces sí empecé a sentir como un llamado, pero trataba de invalidarlo en mi mente, aunque fue después en el año 2000 cuando conocí a Pastor Gary, de que él, Dios lo usó para confirmar el llamado de pastor. Si él no me lo hubiera dicho, en realidad nunca me habría dado cuenta de esto, pero fue así como comenzó y no es algo que yo busqué. El llamado yo creo que no es algo que uno busca, el llamado te busca a ti. Y para mí fue como un proceso cuando recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Fue totalmente distinto porque dentro de mi familia en ese entonces era muy católica, mis padres, mis hermanos, y yo comencé a ir a una iglesia cristiana, pero el interés mayor era aprender a estudiar la Biblia. Ese era mi deseo. Y cuando conseguimos y vimos una iglesia donde se hacían estudios bíblicos gratis, comenzamos a asistir. Y la verdad es que yo comencé a asistir escondida de mi familia, y porque no me atrevía a contarles que yo me había cambiado, entre comillas, de religión,
porque también pensaba que mis padres podían molestarse por esta situación. Así que comencé a ir y a disfrutar a Dios, pero de esa manera. Y Dios alentaba mi corazón, y quiero mencionar como el primer milagro, porque de mi boca nunca salió para contarle a mis padres. Mis padres se dieron cuenta a través de mi comportamiento nuevo, de mi alegría nueva, y ellos comenzaron a ver algo diferente en su hija. Sí. ¿Qué emociones acompañaron ese llamado? ¿Hubo dudas, temor, emoción o todo Sí, junto? en cuanto a eso, como el proceso interno, en mi caso hubieron muchas dudas. En realidad nunca quise el llamado, nunca, creo que fue por temor, había mucho miedo y muchas dudas en cuanto a eso, pero una de las cosas, me ayudaron varias cosas. Una de las cosas que me ayudó fue el llamado de David, cuando de pastor fue ungido para ser rey. Y lo que me trajo una tranquilidad es que él nunca buscó el llamado, sino que otra vez el llamado lo buscó a él, Dios lo buscó a él. Y en realidad cuando Dios lo llamó al rey David, a este niño David, al muchacho David, él no se preocupó del llamado, de que si lo iba a obtener o no, él lo tenía seguro. Así que, otra vez insisto, eso da seguridad, que yo creo que las personas que buscan un llamado, de que quieren conseguir algo, van a tener que gastar toda su energía en mantener ese llamado. Pero cuando Dios lo llama a uno, es Dios el que se encarga de que ese llamado siempre esté en pie. Así que creo que las dudas y todo eso se fueron disipando con el tiempo, porque cuando fui ungido como pastor, esta inseguridad y este temor siguió por un tiempo, pero fue a medida de que pasó el tiempo, de que Dios fue quitando eso, y obviamente quien era mi pastor en ese entonces fue una clave fundamental para entender de que sí era la persona a quien Dios había llamado para esta posición. Sí. Y para mí fue como un proceso un poco de mucha emoción junta, por el hecho de, no sé, yo creo que es por la cultura que venía, ¿cierto? Y también los paradigmas que uno tiene muchas veces de que si Dios está haciendo un llamado, uno tiene que ser casi perfecta para cumplir este llamado. Pero en verdad Dios comienza a trabajar en el corazón y nos hace ver de que eso no es así, de que eso no es verdad, sino que Dios nos ama, nos quiere y nos quiere transformar en el proceso. Así que la emoción que yo sentí en un minuto fue como, sí, temor de ser mejor para Dios. Pero cuando entendí de que Dios me quería tal y cual soy, y que al ir a Él iba a haber esta transformación, fue genial y de mucha libertad para mi corazón. ¿Qué fue lo más difícil de dejar atrás para responder a ese llamado? Renunciar al yo. Sí. Yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia donde recibí a Cristo, hubo una reunión especial, y era una reunión donde la finalidad de esta era recaudar fondos y cosas así, pero algo vino a mi interior donde Dios me decía a través de un versículo de la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón. Sí, algunos estaban dando, incluso alguien dio hasta un vehículo, otro dio una casaca, otro dio anillos, relojes, pero yo sentía en mi corazón darme a mí mismo, y me ofrendé, le di mi corazón, y eso significa renunciar. El Antiguo Testamento, el Padre dice: dame, hijo mío, tu corazón, y ve o camina por mis caminos, y eso significa renuncia a ti y vive para mí. No hay otra manera. Como aprendimos este domingo, el mayor enemigo de conocer la voluntad de Dios no es el diablo, sino que el yo, que aún no ha sido quebrantado. Y tuve que renunciar a mí mismo, pero no era una vez, es renunciar todos los días a uno mismo. Sí. Y lo otro que, igual que menciona Samuel, en cuanto al yo, es como ya no pasa a ser tú primero, sino que hay otra entidad y otra persona
¿cierto? Que pasa a ocupar tu corazón completamente. Y como que te comienzas a olvidar de ti mismo. Eso es como olvidarse del yo. Y de las prioridades. Tus prioridades cambian totalmente. Y pones a Dios en primer lugar y Él se encarga de todo lo demás, en verdad. Sí, y creo que el principio, aunque nada que ver con lo que voy a decir, creo en el principio del dar, del diezmo, pero en cuanto al llamado, Dios no te pide el diezmo, te pide el 100%. Claro, completamente. Sí. Desafíos. ¿Qué desafíos importantes se enfrentaron en esos primeros años del ministerio? Wow. Un desafío, Empieza. fueron tantos. En mi caso, mi falta de experiencia, el luchar con mi propia carne, el creer que no soy suficiente, el haber empezado en una casa pareada con un pequeño grupo. En realidad yo le agradezco a Dios por no ser, espero no ofender a mi Dios con esto, por no ser tan inteligente. Porque cuando comenzamos la reunión y acá en Linares, yo nunca, a pesar de estar guiando la iglesia, nunca pensé que iba a ser el pastor de la iglesia. Ni siquiera una neurona se atravesó por mí para pensar eso. Siempre esperé que nuestro pastor enviara a alguien para pastorear la iglesia y lo único que hacía era transmitirle a la gente lo que él me decía. No sé, llámalo inocencia, ingenuidad, pero creo que eso me ayudó mucho. Nunca me di cuenta y así que nunca luché por eso. Necesité la ayuda del pastor literalmente para que después de 3 años él me dijera, tú tienes un llamado. Así que yo le doy gracias a Dios por no haber tenido ese problema. Pero cuando supe del llamado, el desafío más grande fue mi incompetencia, de que no era la persona adecuada, y quise dejarlo muchas veces. Pero entendí lo que dice Pablo en el libro de los Corintios, que nuestra competencia o nuestra capacidad viene de Dios, no es nuestra. Dios no me llamó por ser competente, sino por ser incompetente. Pudimos comprender que en verdad no está en nuestra fuerza, nuestras habilidades o en lo que hemos estudiado. Todo eso queda como detenido y comenzamos como a ser más abiertos a lo que Dios va diciendo o a escuchando la voz de Dios mientras. Y en este proceso es muy importante tener un mentor, que en ese momento Pastor Gary nos iba como dando dirección y guiando en todo. Y me encanta porque la iglesia comenzó en esta casa, en uno de los dormitorios pequeñitos, y fue genial porque pudimos participar de todo el proceso. Después el patio teníamos cuando iba aumentando la gente, ¿cierto? Y cada vez que Pastor Gary venía desde Santiago, comenzábamos a hacer las invitaciones a nuestros vecinos y consiguiéndonos cosas, más sillas, porque comenzó a ser pequeño. Entonces, lo importante es que haya alguien también contigo en el proceso. Oh, sí, había olvidado de que la iglesia comenzó aquí. Aquí en la casa. Y los 2 miembros, Samuel y yo. Sí, y Samuel predicaba, me acuerdo, y como a mí me gusta cantar, yo cantaba y él predicaba. Y así comenzó la iglesia hasta que comenzaron a venir 5 personas más, 10 personas más, 40 personas más. Después teníamos que arreglar el patio hasta que buscamos un local para congregarnos. Y a pesar de no tener mucho conocimiento teológico en ese entonces, se trataba del testimonio y de expresar con el corazón lo que realmente tú estabas viviendo, de vengan, va a estar con nosotros un pastor que él va a hablar acerca de la gracia de Dios y lo que Jesucristo está haciendo. Eso era más desgarrador o más llamativo que decir todo en forma correcta. Claro. Creo que eso fue una clave. Cautivaba las vidas de las personas. Sí. Sí. ¿Hubo momentos en que sintieron claramente que Dios estaba afirmando y confirmando este camino? Sí. Hubo... Bueno, desde un tiempo atrás, ya después todos los días Dios ha confirmado el camino. Pero como les digo, al principio fue mucha duda, pero después cuando Dios ya nos confirmó, porque mi nombramiento o mi imposición de mano, el llamado, fue en Brasil, en Belo Horizonte, y aún iba con mucho temor de querer dejar todo esto, pero algo sucedió que un pastor
Dios lo usó en Argentina para decirme, nosotros no te vamos a nombrar pastor, no te vamos a hacer pastor. Nosotros vamos a reconocer el llamado de Dios en ti. Y eso trajo paz. Cuando supe que era Dios el que me llamaba, por primera vez en mi vida me sentí tan importante porque no era el presidente de la República, no era mi jefe, no era un gerente, no era alguien que de este mundo, era el rey del universo diciéndome, yo te escogí. Y eso cambió todo. Y entendí de que el hombre no puede llamar a nadie, sino que es Dios el que llama y los hombres son el medio por el cual Dios ungía nomás. Así que creo que honré a mi Dios respondiendo al llamado, porque fue una invitación. Porque la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y eso tiene que ver mucho con que si la persona va a responder al llamado o no. Y yo dije sí, sin saber lo que había delante. Sí, para mí fue como una experiencia muy, no sé cómo llamarle, pero yo creo que Dios preparó mi corazón. Yo creo que Dios preparó mi corazón durante unos meses, como yo pensaba y tenía esta como visión de casi ser perfecta para el llamado. Y justamente Pastor Gut de Argentina, cuando fuimos, estuvimos con él conversando y él nos orientó, igualmente su esposa. Pero cuando llegamos a Brasil, a Belo Horizonte, había un doctor en teología, doctor Luis, que él estaba predicando. Y yo aún tenía como una chispita de temor, más que de duda, temor, porque yo sabía que en Samuel había un llamado, pero yo decía, y yo no sé, no estaba como muy segura. Y cuando él estaba predicando, el pastor Gut estaba traduciendo a todos los chilenos y de habla hispana, y doctor Luis dijo, ¿por qué siguen luchando en inglés? ¿Por qué siguen luchando con Dios? Pero fue una prédica para todo el mundo, pero yo la hice tan personal, yo sentí que me lo estaba diciendo a mí. Y Pastor Wood, a través de los audífonos, dice, ¿escuchaste, Jacqueline? Y yo quedé así, pero muy vulnerable, pero frente a Dios, pero a la vez vino una paz sobre mí tan grande que yo dije, ok, Señor, amén, acepto este llamado. ¿Qué creen que caracteriza especialmente a la iglesia, a la Viña Linares hoy en día? Lo que caracteriza a la iglesia, la Viña Linares, es que, no sé si será una característica, para mí lo es que no hay otra iglesia como la iglesia de la Viña Linares en todo el mundo. Y si hubiera otra igual, sería un clon. Y Dios no hace clones. Así como cada uno de nosotros es particularmente hechura de sus manos, de la misma manera la Viña Linares es hechura de las manos de Dios. Y eso la hace distinta. Tal vez en mi falta de experiencia, en mi madurez, quise ser muchas veces como otra iglesia, pero ahora lo que menos quiero es ser como otra iglesia. Quiero ser como la iglesia que Jesucristo nos llamó a ser. Y esa para mí es la iglesia, la Viña de Linares, porque somos únicos, porque tiene nuestro ADN, tiene el ADN de Jesucristo. Yo lo digo así, en mi familia somos 9 hermanos, mi papá tuvo 9 hijos, hijas e hijos, pero cada uno de nosotros tenemos el mismo ADN, tenemos el mismo apellido, pero cada uno de nosotros es diferente y cada uno tiene un rol y piensa en forma diferente, y de esa manera yo veo a la Viña Linares. Creo que hay gozo, hay amistad, hay decisión, hay deseo, y lo que yo más amo, que creo que en este siglo XXI se ha perdido tanto, que yo quiero que la iglesia sea la continuidad de la iglesia de los hechos de los apóstoles. Lo que se vivió en ese tiempo se viva en el tiempo de hoy, porque el Dios de ese tiempo es el mismo desde el día de hoy, y no quiero descansar, como dice un salmo, hasta que eso se haga una realidad. Sí, la Viña Linares, yo encuentro que tiene obviamente su ADN personal y un toque especial de parte de Dios, porque
nosotros nos consideramos no solo iglesia, que es algo que debemos tener, pero también somos familia. Y cuando hay familia, relaciones deben ser, como decíamos hace poquito con alguien, relaciones auténticas. Y la familia se ama aún cuando pasen situaciones, no sé, como dice la Escritura, cuando alguien esté triste, todos estamos tristes. Cuando alguien está celebrando algo, todos celebramos con él. Entonces, una casa familia que decimos nosotros. Y encuentro que hay un ADN muy, muy especial que yo creo que está rodeada de gracia, de la gracia de Dios sobre ella. Así que esta casa está como dispuesta y disponible para todos los que no tengan casa y que vengas a ser parte de esta familia. Y además que la declaración de nuestro ADN, la primera declaración es: Jesús es el centro, no yo. Y eso es lo que más me agrada. Y obviamente que eso coloca una sentencia a la carne. Pero en nuestra iglesia queremos que Jesús sea el centro y no el yo. Claro. Amén. Yeah. ¿Qué sienten que Dios está haciendo en este tiempo en la iglesia y en la ciudad? Wow, yo creo que Dios se está moviendo mucho y soy testigo de eso porque hago como este proceso de cuando yo conocí a Jesús hacia ahora y yo veo a Jesús moverse cada vez más en su iglesia, en la ciudad, en las personas, y creo que nos está llevando como hablábamos con algunos pastores anteriormente, nos está llevando a un avivamiento personal. Y cuando esto ocurre, cuando el avivamiento viene de manera personal a cada uno de nosotros y vamos creciendo en madurez también con Dios, va a haber un avivamiento general para toda la iglesia, y no solo en la iglesia de nosotros, sino que Dios quiere hacerlo en todo, incluso en toda la ciudad de Linares, que estamos orando por esto para que se vea ese avivamiento. Y creemos que hay personas que no solo queremos que las personas de la iglesia observen este avivamiento, sino que sean parte de, que puedan participar de lo que Dios está haciendo, porque Dios se está moviendo en sanidad, en milagro, en transformación de vida, transformación de matrimonios, y eso es poderoso, porque eso es lo que Dios quiere hacer, traer su reino aquí en la tierra y que ese reino se haga realidad. Amén. ¿Cuál es el sueño que tienen para el futuro de la iglesia? Yo antes tenía muchos sueños y todavía los tengo. Yo quiero que Linares sea conquistado para Cristo, todo Linares. Y quiero ver un avivamiento no solamente en la iglesia, en la ciudad, en todo. Yo sueño con ver las cárceles cerradas, con ver los hospitales vacíos, con ver realmente cero delincuencia. Con Dios se puede. Muchos dicen que es imposible, pero la historia de los avivamientos demuestra lo contrario, que con Dios todas las cosas son posibles y puede suceder. Y yo anhelo eso. Es un desafío y quiero vivir con ese desafío hasta el día de la segunda venida de Jesucristo. Pero una cosa que me he dado cuenta en este último tiempo es que pareciera que fuera a decir otra cosa, pero tiene que ver con la pregunta en cuestión. Que he orado muchas cosas y me he dado cuenta que Dios me ha respondido, pero no necesariamente mis preguntas, sino que me ha respondido lo que Él quiere decirme, como cuando Daniel oró una vez, estoy hablando del libro de Daniel, y él pidió algo específico y Dios le respondió otra cosa, y su respuesta obviamente era más importante que la pregunta que había hecho, y yo creo que eso es la oración. Estoy orando y pidiendo cosas a Dios, pero creo que la respuesta de Dios es que la oración en sí todo tiene que ver, lo puedo resumir en esto, todas las respuestas que se resumen en esto: quiero que mi hijo sea formado en cada corazón. Todo se resume a eso. El avivamiento es Jesucristo viviendo en y a través de nosotros. Y lo que yo espero, como que Dios nos siga sorprendiendo, porque
hablamos de la presencia de Dios y hablamos de lo que Él tiene para cada una de las personas. Y Él murió por todos, por todos. Entonces Él tiene como esta vida de libertad para todos. Amo también de que podamos tener un terreno para nuestra iglesia, Amén, donde amén. mucha gente, donde mucha gente pueda llegar. Yo sueño con niños, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres que puedan venir a la iglesia y disfrutar, porque este evangelio es un disfrute. Y por eso queremos este terreno donde hayan puertas abiertas. Como yo decía, la iglesia es una casa, es un hogar. Y cuando hay un hogar, todos somos felices, Sí. ¿cierto? Yo quería contar algo, pero no lo voy a hacer. Pero amo eso también. No, es un secreto aún. Y estamos en noviembre, estamos de aniversario, así que están ocurriendo muchas cosas sí. durante el mes de noviembre, y este fin de semana tenemos muchas sorpresas que no voy a decir, pero tenemos muchas sorpresas. Porque que- a él se le salen las sorpresas. Sí, Así que pero no cuando puede. son confirmadas las digo. Claro, sí. Así que te invitamos para este mes. Estamos de aniversario y vamos a hacer muchas actividades donde puedes también participar. Sí, y tenemos una noche de búsqueda. Wow. ¿Cuándo? La vamos a estar informando a través de las redes sociales, Ya. pero es abierta para toda la iglesia y para toda la comunidad, así que son bienvenidos. Y como palabras finales quiero decir esto, que no se den por vencidos, porque Jesucristo está a favor tuyo, no en contra tuyo, así que búscalo, porque Él ya te buscó para que tú lo buscaras a Él. Él se quiere dejar encontrar. Ya. Y para finalizar, Sí. ¿qué mensaje le dejarían hoy a quienes sienten que Dios los está llamando, pero aún tienen miedo de dar el paso? Y también, por supuesto, a todos quienes nos están viendo en este programa. Que den el paso. Claro. Sí, solo que den el paso, porque lean toda la Biblia. Jeremías dijo, soy muy joven. Noé dijo, soy muy viejo. Moisés dijo, la embarré, cometí asesinato, no sé hablar. Todo el mundo colocó una excusa, y Dios sabía esto antes de llamarlo, y es por eso que lo llamó. Pero si ustedes ven en los reyes de Israel, no de Judá, de los reyes de Israel, fueron un fracaso, porque ninguno de ellos fue llamado. Ellos buscaron algo para lo cual no fueron llamados y fracasaron. Pero cuando tú entiendes de que el llamado viene de lo alto, tu responsabilidad y tu gran gozo es decirle sí a aquel que es dueño de tu vida. En realidad ni siquiera hay que pensarlo, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Claro. Y las personas que están como sintiendo esto en el corazón, solamente tienes que saber de que es Dios haciéndolo, y de que cuando tú comprendes que es Dios haciéndolo, viene una paz inmediata, una paz que sobrepasa todo entendimiento y disminuye los temores, las dudas, no sé, el miedo o las emociones, y simplemente Dios dice, voy a estar en el proceso contigo, no vas a estar solo. Así que eso, para todos los que están inquietos por el llamado y saben que es Dios, solo digan sí y amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, gracias. Bendiciones. Excelente, gracias pastores por responder nuestras preguntas y gracias a ti por estar acompañándonos durante nuestro programa. Muchas bendiciones de parte de Dios para ti. Iglesia Cristiana, La Viña Linares, presentó Naturalmente Sobrenatural. Nos vemos en el próximo capítulo, por este mismo canal de televisión. Naturalmente Sobrenatural.